ahora la otra magia es poder pasar la diapositiva. Bien. Bueno, yo pensaba que algo nos convoca, ¿no? También a este encuentro, a este seminario, y hay algunos puntos que son propios de la bioética, de la línea bioética en la que quienes estamos acá seguimos, y es, por un lado, la búsqueda de equidad, ¿no? Buscamos una sociedad más igualitaria, reconociendo que vivimos en una sociedad desigual, ¿no? Aunque vamos en camino de que algunas cosas vayan mejorando, pero sabemos que todavía queda mucho por ese lado. Por otro lado, con respecto a esto, sabemos que no basta con declarar la igualdad de trato, ¿no? Sino que lo más importante es la igualdad de oportunidades, es decir, si no vamos al fondo de esa desigualdad, que son las oportunidades, difícilmente alcancemos la verdadera equidad. Y a la vez, otro paso más es buscar prácticas y políticas que lleven a la igualdad de oportunidades y sobre todo impulsar una educación igualitaria, que sería como la base de todo, ¿no? A partir de la educación se pueden desarrollar prácticas y políticas y mejor trato y mejores igualdades y llegar a la equidad. Un camino largo. Bueno, nosotros muchos estamos en la parte de educación, así que por eso quizás todos estos temas relacionados con bioética y perspectiva de género nos nutren para nutrir a otros, ¿no? Partimos de una perspectiva de bioética relacionada con los derechos humanos, ¿no? Que ustedes ya conocen de esto, pero solo quiero resaltar que esta bioética que se enraiza sobre todo en Latinoamérica y que nosotros hemos llamado también en nuestro grupo de investigación con Susana Larroca y todo el equipo, le pusimos como nuestro propio nombre y hablamos de una bioética en expansión, ¿no? ¿Por qué? Porque es una bioética que se nutre cada vez más de teorías que tienden a esta búsqueda que decíamos al principio, a esta búsqueda de la equidad, especialmente, que es el mayor problema que tenemos sobre todo en nuestra América Latina. Y que está alimentada entonces por algunas corrientes epistemológicas como la teoría decolonial o la ética decolonial, es decir, que cuestiona esa colonialidad del saber y del poder, ¿no? Que todavía sigue estando presente. Es una bioética antihegemónica, es no neutral, ¿no? Como cuando surge la bioética en sus comienzos, es una bioética que trata de ver cuáles son los conflictos y los dilemas, pero sin jugarse tanto por tomar una postura, ¿no? En cambio, esta bioética basada en los derechos humanos y en expansión, trata de aplicar y de buscar respuestas, ¿no? a estas problemáticas y de actuar, ¿no? Es una bioética que actúa, por eso, bueno, también va como adquiriendo distintos nombres, ¿no? Algunas llaman bioética de protección, bioética y derechos humanos, bioética de intervención, ¿no? Entonces, em, eh, todas estas, digamos, corrientes que empiezan a expandir, ¿no? la bioética, y entre esas perspectivas también la perspectiva de género, ¿no? Que no estaba presente por ahí en los inicios de la bioética, si bien eh, surge la bioética en los años 70 y la perspectiva de género podríamos decir que es más o menos en la misma época, ¿no? Pero no se encuentran en ese momento. Podríamos decir que se están encontrando actualmente, ¿no? Es un encuentro que se está dando y cada vez más. Y esta bioética reconoce principalmente principios
como el de autonomía, pero ligado al de vulnerabilidad, ¿no? Sabemos que no es una autonomía individualista, sino una autonomía que debe ser reconocida y promovida, teniendo en cuenta justamente que no todos tienen las mismas oportunidades para poder decidir, ¿no? Y ahí se enlaza con la vulnerabilidad, que requiere la responsabilidad, que requiere una justicia basada en la equidad y que incorpora también otro principio que es el de no discriminación y no estigmatización, porque justamente digamos, la discriminación y la estigmatización vulneran la autonomía y la equidad de las personas, ¿sí? Entonces, ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? Porque por ahí es un concepto que está ahí, mucha gente lo utiliza, y que también tiene muchas definiciones, no hay una única definición. Pero sí podemos decir que tiene como dos grandes objetivos, ¿no? Por un lado hay un objetivo que es científico, que intenta pensar y reflexionar sobre las construcciones sociales y culturales con respecto al género y deshacerse un poco, cuestionar los determinismos biológicos, ¿no? Es decir, enfocarse sobre todo en lo social y en lo cultural. Y tiene también un objetivo político, que es esto que decíamos de la búsqueda de la igualdad, generando transformaciones, no solo políticas, sino también, por supuesto, culturales, y eso nos lleva a la educación y a la vida en general. Y dentro de lo que es la perspectiva de género, hay distintas temáticas que hoy podemos tocar así, depende cuál les interese más, pero podemos tocarlas mínimamente. Una es el concepto de género, ¿no? Que ya es un concepto complejo. Otro es la dominación masculina, o llamada también patriarcado, ¿no? Y todos los aspectos culturales que están implicados en esto y las discusiones que existen con respecto a si existió siempre o si apareció en algún momento. Cómo eso lleva también a la violencia de género, otro gran tema. El cuestionamiento de la heteronormatividad, ¿no? El cuestionamiento al orden binario, y después, más relacionado con la salud, los derechos reproductivos y no reproductivos, y también podríamos hablar de nuestras leyes con perspectiva de género, que son unas cuantas, ¿no? Entonces, si empezamos por el concepto de género, ¿no? Y dijéramos, bueno, ¿qué entienden ustedes por género? ¿No? Alguien puede decir, el género es una tela también, y es válido, es un significado. Si uno busca en el diccionario, género es una tela. Género también está asociado a la literatura, ¿no? Un género literario, es decir, implica como una clasificación, pero el género relacionado con justamente la perspectiva de género se puede entender, por un lado, como las diferencias sexuales, diferencia sexual, trascender lo biológico, ¿no? Y hablar de la diferencia sexual en relación a lo social. También hay quienes entienden el género como mujer, en el sentido de que cuando decimos esto es un tema de género, o esto acá hay una cuestión de género, ¿no? A veces se entiende como que es una cuestión que tiene que ver con las mujeres, es otro de los significados. Y también el género tiene que ver con las elaboraciones culturales en relación a sexo, que sería más ligado a lo biológico. Esto para ver que no hay una sola manera de entender el género, pero sí vamos a cuestionar, ¿no? Desde algunos autores, el concepto descriptivo de género y esencialista. ¿Qué significa? Que una manera podría ser decir, bueno, sí, yo entiendo que hay distintos géneros, hay mujeres, hay hombres, hay transexuales, en fin, ¿no? Como que hay
distintos géneros, pero describimos a cada uno y decimos, y las mujeres, sí, las mujeres como género son más pacíficas, más charlatanas, más tranquilas, menos racionales, ¿no? Y los hombres, lo contrario, más competitivos, más racionales, ¿no? Entonces, esa forma descriptiva, ¿no?, de entender los géneros termina siendo algo esencialista, es decir, nos termina llevando al lugar de que hay una esencia para las mujeres, una esencia para los hombres, ¿no? Y eso no va a la raíz del problema de género, que es la desigualdad. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Entonces nos quedamos con una definición que es de una antropóloga, Marta Lamas, que dice que el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Es decir, vamos a entender al género relacionado con el poder. Ahí, esta definición de género o este sentido del género es el que se relaciona con la perspectiva de género. La perspectiva de género no es cualquier perspectiva, no es una perspectiva que describe cómo son los géneros, sino es una perspectiva que cuestiona las relaciones de poder en relación al género. Ahora hablamos de perspectiva de género, pero esto tiene como una historia, ¿no? La historia tiene que ver con los llamados estudios de género, es decir, la perspectiva de género dijimos que tiene un objetivo científico, ¿no? Es decir, que también es insertarse, ¿no?, académicamente como teorías, como conjunto de teorías, porque no es una teoría, pero incluye un conjunto de teorías, que comienza, podríamos decir que hay antecedentes, ¿no? Porque vamos a ubicar los estudios de género en los años 70 aproximadamente, pero ya en los años 40 y 50 aparecieron algunas mujeres académicas, como Margaret Mead, quizás alguien la escuchó nombrar, una antropóloga norteamericana, que ella, una de sus investigaciones, ya trabajó con distintas comunidades por fuera no occidentales, digamos, y digamos, su explicación era que las personalidades y los roles masculinos y femeninos tenían que ver con la cultura y no con la biología. Para esta época, para los años 40, y ella incluso un poco antes había empezado, era una novedad, era algo revolucionario, porque se consideraba que las mujeres eran así y tenían el rol que tenían por ser biológicamente de una manera, ¿sí? Entonces, poder ver la diversidad de maneras de ser mujer y maneras de ser hombre en las distintas sociedades fue algo que nos aportó Margaret Mead ya en estos años, y se considera una de las antecesoras, ¿no?, de los estudios de género. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Si dijéramos, bueno, ¿de qué años más o menos podría ser esta imagen? ¿Qué dirían? De los 50. De los 50. Aproximadamente, ¿no? Porque acá vemos la mujer que está muy bien vestida, pero está esperando al marido que llega de trabajar, con la comida lista, ¿sí? Eso que está en el manual, de la mujer, del manual de la buena esposa, ¿sí? Alguien por ahí alguna vez lo vieron, ha recorrido muchas las redes y todo, y las chicas jóvenes se ríen mucho de ese manual, pero bueno, no hace tanto, que es justamente de los años 50. Fíjense esta imagen. Esta es de hace pocos años, es del, creo que 2018, una publicidad de Carrefour, que fue cuestionada y la tuvieron que sacar,
inmediatamente, no duró mucho. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Y los Y la estereotipos. estructura de la nena cocinando y el varón en el auto, ¿no? Lo estructural siempre. Exactamente. Y fíjense la C, el varón campeón, la nena cocinera, ¿no? Entonces, bueno, y esto, si bien hay todo un cuestionamiento a estos estereotipos, es verdad que si uno va a una juguetería, siguen estando estas divisiones, ¿no? Y está lo primero que nos pregunta la empleada o el empleado es, ¿para quién es el regalito? ¿Para una nena o un nene? ¿No? Eso todavía hoy sigue estando por ser tan fuerte, ¿no? Entonces podemos decir que el género se construye culturalmente, ¿no? A través de las ideas, de las prácticas y de los discursos, de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que nos representamos. Y eso está tan arraigado, ¿no? Que por eso pueden aparecer como natural, ¿no? Es un cartel así de una publicidad, o bueno, la viñeta, ¿no? Que le dice, yo machista, pero si te hago las compras, te recojo la mesa, te ayudo con los niños, ¿no? Es decir, hay cosas que parecerían todavía que siguen siendo propiedad de la mujer. Y bueno, ahora las nuevas generaciones ya vienen con otro chip, pero también tienen que bancarse otras críticas y otros cuestionamientos, ¿no? Bueno, los llamados micromachismos que existen, ¿no? Esas frases naturalizadas y que siguen todavía apareciendo cuando, por ejemplo, hay un femicidio y lo primero que aparece a veces, y bueno, pero la chica también salió a las 3 de la mañana vestida de tal manera, ¿no? Como también se naturalizan estas cuestiones de violencia. Bueno, eso fue un paréntesis, ¿no? Otro antecedente en los estudios de género son las ideas de Simone de Beauvoir en los años 60 en Francia, que, bueno, ella muy rotundamente tiene frases como esta: no se nace mujer, sino que se llega a serlo, ningún destino biológico, físico o económico la define, ¿no? Y hablar del segundo sexo en forma cuestionadora, ¿no? Todavía, fíjense, el título del libro de Simón es El segundo sexo, todavía la palabra género no se introduce, ¿no? Tan rápidamente, ¿no? Porque ahora todo hablamos de género y casi no hablamos de sexo, ¿no? Pero eso recién comienza en los años 70, ¿no? Y mientras en el aspecto científico empiezan a crecer los estudios de género desde la academia, en el aspecto social y político, ¿no? se da la segunda ola de los feminismos, ¿no? La primera ola ya había sido en 1920, que logra los derechos de la mujer a votar y todos los derechos civiles y mayor participación política, pero el feminismo de la segunda ola con sus variantes, porque hay un feminismo más liberal, otro más socialista, está el feminismo negro, que busca más la igualdad relacionada con los derechos reproductivos, el poder decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? Es decir, tiene también otra impronta y que se expresa incluso a nivel mundial, en conferencias mundiales. La primera conferencia mundial de la mujer fue en el año 1975 en México, ¿no? Y ahí se habla abiertamente, ¿no? De la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la no violencia, el derecho también digamos, a la igualdad de oportunidades, a igualdad en relación al trabajo. Y bueno, estas conferencias fueron marcando también como hitos muy importantes porque no en todos los países también se iba dando estos reconocimientos, sino que sabemos que por ahí hay países que en políticas de género van mucho más atrás. Nosotros en nuestro país es algo que nos podemos enorgullecer porque tenemos muchas políticas de género y que han ido creciendo
a lo largo de estos últimos años. Bien, entonces llegamos a los años 70, que la misma década en que surge la bioética, y surge entonces, se consolidan, mejor dicho, porque están todos estos antecedentes, los estudios de género en la academia, ¿no? Que ponen en el centro el tema del poder, ¿no? El tema de la política, y introducen el concepto de género en su sentido actual. Bueno, otro corte como para que vean. Esta es una frase en el año 2005, el rector de la Universidad de Harvard dice que hay menos mujeres dedicadas a la ciencia y a la ingeniería porque hay habilidades innatas que hacen que los hombres triunfen en esas carreras. Esta frase parece de los años 40, o sea, cuando Margaret Mead estaba tratando de romper esto, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo cuesta cambiar la perspectiva y romper con esto que decíamos del determinismo biológico, de pensar que hay una biología que lleva a que, por ejemplo, las mujeres elijan determinadas carreras, ¿no? De hecho, esto vamos viendo cómo se revierte, ¿no? Ahora, en medicina, que hace unos años estoy trabajando en la carrera de medicina en Mar del Plata, hay como un 80% de mujeres, ¿no? Eso hace 50 años era al revés. Y no sé si hace tantos años, estoy diciendo 50 por decir, pero eso se ha ido revirtiendo porque la medicina era una carrera de hombres y la enfermería era una carrera de mujeres. Y yo también trabajo en enfermería y hay un 30 o un 40% de hombres, ¿no? Va aumentando cada vez también. Entonces, pero eso tiene que ver con lo cultural, con lo establecido socialmente para, ¿no? Las mujeres son más llevadas por ahí al cuidado que genera la enfermería y los hombres más llevados a ingeniería, computación y medicina hasta hace unos cuantos años, ¿no? Bien. Uno de los temas centrales entonces de la perspectiva de género es entender desde el poder, ¿no?, la dominación masculina. Es decir, existió siempre, tiene que ver con nuestra historia de la humanidad, porque hay quienes dicen que, bueno, esto tuvo que ver porque en una época muy, digamos, prehistórica, primitiva, ¿no? Las mujeres tenían que quedarse con sus crías, porque nacían los niños y no podían dejar que otro los alimente, porque tenían que alimentarlos naturalmente, y los hombres salían a buscar el alimento y a defender la sociedad. Bueno, esa es una explicación muy biologicista que explica que, bueno, lo privado, las actividades privadas nacieron, digamos, con la historia de la humanidad, se centraron en las mujeres y lo público, ¿no?, en los hombres por una cuestión biológica, por la biología de la mujer de tener que procrear y cuidar a los niños. Cuando no existía, digamos, las guarderías, la mamadera y demás. Bueno, pero no todos están de acuerdo con esa explicación tan biológica, y hay autores, como por ejemplo un autor que estudió mucho el tema es Maurice Godelier, un antropólogo francés, que él dice que la dominación masculina es una dominación simbólica, es decir, que no se originó por los aspectos biológicos, sino por una relación de poder construido socialmente, ¿no? Y que dice que cuando se establece en una sociedad una situación de poder que es compartido por ambos grupos, es decir, por quienes dominan y quienes son dominados, se produce, dice, un vigor social avasallador. Es decir, él estudió en otras sociedades no occidentales y vio cómo, ¿no?, a partir del lenguaje se podían ir generando situaciones de poder que no tenían nada que ver con lo biológico, pero al compartirse esas, digamos, esas creencias, ¿no?,
hacen que la sociedad se siga reproduciendo con esa desigualdad. Una antropóloga que es muy cercana a la bioética es Rita Segato, que es argentina, jujeña, y ha vivido gran parte de su vida académica en Brasil, ¿no? Ella utiliza la palabra género un poco como sinónimo de patriarcado. O sea, utiliza género y patriarcado prácticamente como sinónimo. Y esto es muy significativo, es decir, porque volvemos a esto de que cuando hablamos de género, hablamos de relaciones de poder. Entonces ella define al patriarcado como una relación de género basada en la desigualdad, y dice que es la estructura política más arcaica y permanente de la humanidad. Ella dice algo así como que el género, en el sentido de la dominación de género, es tan antiguo como la especie, o sea, que siempre existió, pero que existió con baja intensidad, y que el patriarcado se convierte en una relación de alta intensidad, es decir, con más letal, dice, más letal a partir de la colonización, ¿no? Entonces, bueno, da toda una explicación a eso que no nos vamos a detener, pero es muy interesante, ¿no? Estas explicaciones con respecto, porque son discusiones, ¿no? Es decir, ¿desde cuándo? ¿Por qué está tan arraigada esta dominación? María Marta, ahí Sí, Andrea, que está en el chat por ahí, hace como una pregunta, no sé si Andrea acá de Bariloche que nos acompaña, no sé si la querés leer vos desde el sí, chat Andrea. directamente o te A la ver si leo puedo yo. mirar acá el chat. Si no te la hago yo, te Mm. la leo yo. Que por cierto, Rita Segato Dale. va a cerrar el congreso de bioética actualidad el sábado, tiene una ponencia, la conferencia final del congreso de red bioética UNESCO, así es Rita Segato, que ya te Sí, lo mencionaste. Dice, una de las preguntas no se la pierdan. me imagino, yo ya lo tengo así en Sí, rojo, pero pasamos el chivo. El sí, sábado va a estar ahí Rita Segato cerrando el congreso. Una de las preguntas que quería hacer es si cree diferente el concepto de autonomía como principio bioética de la perspectiva de género, pensando en la infusión de las tareas de cuidado que se impone culturalmente a las mujeres y que limitan el autocuidado muchas veces, pensando en limitantes culturales del ejercicio de la autonomía, ¿no? Como que culturalmente me parece, no sé, o Andrea, abrí exactamente. el micrófono, no hay ningún problema, ya hemos quedado Sí, si Andrea, querés si querés comentar, me parece explicarlo. súper Yo la leí, interesante por esto ahí que... no puse ni las comas ni lo acento Sí, correctamente y pues cambió el sentido. Dale, Andrea, decinos. sí, Sí, bueno, soy médica, hace muchos años que ejerzo la medicina y noto y reconozco que siempre es un dilema con los bioeticistas poner en crisis la autonomía, pero yo noto decisiones autónomas, sin duda, pero con un fuerte componente de estereotipos, ¿no? Como, bueno, pero si esta mujer hubiera estado en otra relación de poder, a lo mejor hubiera resuelto de otra manera una situación de salud, podemos imaginar, ¿no? sí, Pero como es la cuidadora principal de la familia, la que no puede parar, la que tiene doble jornada laboral, la que está todo el tiempo velando muchas veces por el resto de la familia, yo veo como que hay limitaciones en la autonomía y que muchas veces desde la práctica médica no facilitamos que esas cosas corran del medio para que realmente sea una decisión autónoma. Y brindamos muchas veces una decisión sesgada. O sea, aceptamos, bueno, está bien, usted no puede, bueno, bárbaro. Lo decidió usted. No lo decidió ella. Lo decidió ella, su entorno, su estructura, sus relaciones de poder. Y cuántas de esas situaciones uno ve cotidianamente en el ejercicio de la medicina, ¿no? Que si uno no las ve, no se pone los lentes violetas, no llega a entenderse porque esa mujer decide determinadas cosas y no otras, que a lo mejor si hubiera estado en otra situación la hubiera decidido. También es cierto que uno no puede menospreciar el ejercicio de la autonomía porque ella decide en su contexto, ¿no?
disculpen que yo pongo esto, pero es un tema que a mí me vuelve todo Sí. el tiempo pensando en si es ético observar las limitantes de esa autonomía o no. Nada, yo lo dejo Andrea, ahí. gracias porque trajiste un tema que es muy profundo y que realmente me imagino que en esas situaciones te excede, o sea, lo podés ver, pero te excede porque Totalmente. justamente porque es una situación que está arraigada en lo social y en lo político y se requiere un camino muy largo para que justamente esa mujer pueda tener una mayor autonomía. Y acá es donde nos cuestiona el concepto de autonomía clásico, ¿no? Porque como vos decís, sí, lo decide autónomamente, pero esa autonomía está vulnerada justamente porque no tiene las mismas opciones. Es como lo que vemos acá, ¿no? La mujer que está con la computadora, un bebé en brazos, la otra, o cuando tiene que ir a un trabajo, o sea, sí, autónomamente va subiendo el escalón, pero tiene otros que ya, o sea, ya la mujer fue con desventaja. El problema es cómo suplir esa desventaja, ¿no? Totalmente. Y obviamente los médicos no la pueden suplir, podrá tenerlo en cuenta, podrá, no sé, Uno encuentra considerar. atajos, uno a veces encuentra atajos, va llevando Sí, el paciente y encuentra algunos atajos, pero sí. es casi como el concepto de la meritocracia por la escalera que veo acá. Tal cual, porque cuando hay desventajas de oportunidades, que es con lo que arrancamos, ¿no? Cuando hay desventajas de oportunidades, esa desventaja después se arrastra toda la vida. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer a veces? Por eso cuando se habla de, no sé, el cupo para el trabajo, por ejemplo, Rita Segato habla mucho del cupo negro, ¿no? En las universidades. En las universidades. Sí. El racismo es otro factor como el género. De hecho, Rita Segato habla de racismo y género como las dos herencias que nos dejó la colonización, ¿no? Las dos herencias de desigualdad. Entonces, claro, la negritud, ¿no? Generó tanta desventaja que hoy en día que una persona negra llegue a la universidad es realmente una cosa casi imposible. Por eso se requieren, o sea, se logró, Rita Segato trabajó mucho en que se pueda establecer en las universidades un cupo negro, ¿no? Como acá tenemos, por ejemplo, cupo trans, ¿no? Sí. Y hay cupos para mujeres también en algunos trabajos. Entonces, el cupo es la ventaja que se le da a la desventaja. Hay gente que no está de acuerdo y dice, ¿por qué le tienen que dar ventaja? Porque ese grupo como tal tiene una desventaja. Entonces, por el momento, hasta que desaparezcan esas desventajas, hay que suplirlas, ¿no? Claro. No es fácil de entenderlo, pero es algo transitorio. Ojalá no dure mucho la necesidad de que haya cupos para ciertos grupos de personas, ¿no? Como ayer decía Boaventura, no sé si lo escucharon en el inicio del Congreso, ¿no? Que me pareció estupendo. Dice, a veces hablamos de igualdad entre humanos, pero no todos son considerados humanos. Hay grupos que pareciera que no lo son, y muchas veces las mujeres pareciera que no lo son, ¿no? Entonces, así como tampoco hay que o sea, hay que ser muy criterioso en esto, ¿no? Porque a veces Sí. se utiliza también el tema de género cuando no hay desventaja de género. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Hay que pensar, cuando alguien dice, bueno, no, pero acá tendría que haber un cupo femenino. Bueno, pero en esa situación, ¿las mujeres están en desventaja? Bueno, si están en desventaja, sí, pero si no están en desventaja, no sería el caso. Por eso siempre hay que plantearse
que la ventaja tiene que suplir una desventaja, ¿no? Y hay que ver si esa está realmente. Y otro, así breve, otro Y esto tiene concepto que ver con esto que creo que decías, ¿no? De cómo claro. el 90% casi de los cuidadores son mujeres. Sí. Otro principio bioético, que es la universalidad, que también viene en la teoría de los derechos humanos, también podemos correr el riesgo de transformarlo en androcéntrico, en el sentido que la universalidad no es igual para todos, o sea, realmente el mundo no es igual para todos y todas. Claro, Entonces, exactamente. a mí todas esas cuestiones, si uno no las mira con perspectiva de género, corre muchos riesgos. También corre el riesgo de sobredimensionar situaciones, pero bueno, en el afán de la equidad, ¿no? Bueno, Seguro, no molesto seguro. más. No, al contrario, Andrea, súper interesante y además muy oportuno y pertinente, porque esa es la idea, también ver qué sucede en los espacios donde cada uno y cada una está transitando. Bueno, el tema del cuidado, esto también ha sido muy estudiado, ¿no? O sea, uno de los efectos de esta biologización de los roles, del rol femenino, como bueno, el cuidado de ancianos, de niños, de discapacitados, recae en general en las mujeres, ¿no? Dando justamente bueno, una tarea extra a todas las tareas también de los propios trabajos. Bueno, y esta desigualdad, ¿no?, de género ha generado lo que es la violencia de género, ¿no? Que la violencia de género es realmente un determinante social de la salud. Es decir, si hablamos de salud en un sentido integral, tenemos que tener en cuenta todos los factores sociales y uno de ellos es la violencia. La violencia de género vulnera la salud y muchas veces hace perder la vida, ¿no? Y bueno, y volvemos a Rita Segato, que tiene un concepto muy interesante, porque ella habla del mandato de masculinidad. Es decir, la violencia de género es una violencia que está enraizada en lo simbólico, es decir, en la creencia, ¿no?, en la creencia de una superioridad masculina, ¿no? Generada históricamente, desde hace muchísimo tiempo y quizás desde siempre, ¿no? Por lo tanto, la violencia de género no es una agresión sexual, sino es una agresión del orden del poder. Es una manera de demostrar ese mandato de masculinidad. Por eso no es solo una agresión hacia la víctima, ¿no?, para demostrar el poder, sino esa demostración de poder es hacia los pares, ¿no? Porque el mandato de masculinidad implica la competitividad, la fuerza, ¿no?, el ganar, el demostrar el ser superior, ¿no? Entonces, a veces hay un mensaje, ¿vieron cuando aparecen las noticias a veces de violaciones y que hay grupos de hombres o de jóvenes, ¿no? Porque es demostrar ese poder. Por eso a veces la víctima no es conocida, ¿no? Es sin nombre, pero es una violación, por ejemplo, es un mensaje enraizado en este mandato de masculinidad, que es tan profundo que muchas veces los mismos agresores no lo pueden explicar, ¿no? Entonces, esa demostración de la superioridad masculina, ¿no?, es un mensaje enraizado en el mandato de masculinidad y que lleva, lamentablemente, muchas veces a femicidios, que podemos ver, es tremendo, en lo que también en épocas de pandemia han aumentado los femicidios, y bueno, si bien todo lo que se trabaja con respecto a esto, y sin embargo los números no bajan, ¿no? Bueno, otro gran tema es el cuestionamiento a la heteronormatividad, es decir, la crítica a la heterosexualidad como norma, ¿no? Y que bueno, en nuestro país tenemos
desde el 2010, la ley de matrimonio igualitario, que si alguno se acuerda, hace ya 11 años, cuando surge esa ley, se reaviva, ¿no?, el debate, ¿no?, con respecto a la normalidad o anormalidad de la homosexualidad, ¿no?, y a la homosexualidad y el cuestionamiento a la homosexualidad como enfermedad, ¿no? Entonces, una ley, a veces, si bien es una ley para establecer un matrimonio, fue como introduciéndose en la sociedad y generando cambios, ¿no? Hoy es mucho más fácil para las nuevas generaciones aceptar la homosexualidad como algo normal, ¿no? Pero no lo es tan fácil para generaciones anteriores, y todavía sigue habiendo mucho cuestionamiento al tema. Pero bueno, también es todo un proceso cultural. Si pensamos que todavía hay países, ¿no?, que tienen prohibida el matrimonio homosexual y prohibida la homosexualidad, y bueno, por ejemplo, en Europa no hace tantos años, ¿no?, que se despenalizó. Y el otro gran tema es el cuestionamiento al binarismo sexual, es decir, a considerar que solo existen dos sexos y por lo tanto dos géneros, masculino y femenino, y que todo aquello que quede por fuera de estas identidades será considerado una patología, una desviación, ¿no?, como decía Foucault, en Vecinas de los delincuentes y Parientes de los locos, ¿no? Y con respecto a este tema, les recomiendo un libro de Ana María Fernández, una psicóloga y psicoanalista de la UBA, que trabajó mucho en su libro La diferencia desquiciada, ¿no? Y bueno, habla de la teoría queer, ¿no?, que es esta teoría dentro de la perspectiva de género que cuestiona todo el poder que normaliza, que clasifica en mujer, varón, blanco, negro, y retoma a, bueno, una gran pensadora, Judith Butler, que fue también en los años 70 quien introduce el concepto de performatividad de género, ¿no?, que cuestiona justamente el esencialismo de las identidades de género y establece que no tiene que haber una coincidencia, no tiene por qué haber una coincidencia entre sexo, género y deseo, ¿no?, como una unión ineludible, ¿no?, de estos tres elementos. Bien, todo esto también otro libro muy interesante, muy nuevito, también creo que es del 2019 o 20, de Marlene Guayar, es una activista trans, comunicadora social, ¿no?, y escribió este libro, Una teoría lo suficientemente buena, donde relata partes de su historia y de otras historias, ¿no?, y habla de la necesidad de construir una teoría travesti trans latinoamericana, ¿no?, contrahegemónica, ¿no? Y ella resalta que justamente esto que tiene que ver con la perspectiva decolonial, es decir, a partir de la colonización se estableció la clasificación, ¿no?, de sexo, género, lo normal, lo anormal, ¿no?, pero como que en nuestras tierras, ella dice, se vivía libremente otras maneras de vivir los géneros y la sexualidad, ¿no? Es decir, que la perspectiva de género por eso es decolonial, ¿no? Trata de romper con estos estereotipos, estas normalizaciones a que nos trajo la colonialidad del poder, es decir, la lógica colonial que quedó instalada en nuestras sociedades. Bueno, y el tema de los derechos reproductivos, que es más ligado justamente a la salud, en donde podemos trabajar una doble inequidad, porque por un lado está la inequidad de género y la inequidad social, porque cuando se juntan, o sea, no es lo mismo ser mujer, tener obra social, vivir
haber nacido en una familia con muchos recursos, que ser mujer, ser pobre, marginal, no haber tenido acceso a, justamente a métodos anticonceptivos, tener un marido violento, en fin. El concepto de vulnerabilidad y de las capas de vulnerabilidad también se relacionan perfectamente en el tema de los derechos reproductivos. Y volvemos al principio, este objetivo político de la perspectiva de género, ¿no? Lo podríamos resumir en mostrar que no es natural la subordinación femenina ni la heterosexualidad, disminuir las consecuencias nefastas del género, el sexismo, la homofobia, la transfobia, la violencia de género y toda opresión hacia las decisiones de mujeres y colectivos, ¿no? Y no sé si están cansados, pero si no, podríamos dejar con nuestras leyes que tienen perspectiva de género. Creo que tenemos mucho para trabajar allí, es decir, son las leyes del siglo XXI, ¿no? Las leyes que resaltan, hablando en principios bioéticos, el principio de autonomía, el principio de vulnerabilidad, el principio de equidad y el principio de no discriminación están insertos en cada una de estas leyes. Por lo tanto, desde la bioética no podemos desconocerlas. O sea, está bien, es tedioso a veces leer las leyes, todo, pero la verdad que es fundamental, ¿no? Porque si bien las leyes, como decíamos, no cambian de un día para el otro en las actitudes, pero es la base del reconocimiento de derechos y es la base para que luego en la sociedad se trabaje y se genere el cambio cultural. Es decir, hay un cambio cultural, se genera una nueva ley y la ley refuerza el cambio cultural, ¿no? Y eso ha pasado con, por ejemplo, la ley de contracepción quirúrgica, bueno, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de identidad de género y ahora con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Es decir, son leyes que han marcado, ¿no?, un antes y un después. Por ahí culturalmente hay un camino, pero a partir de la ley se profundiza el cambio cultural y además se puede profundizar también desde la educación y en las prácticas, ¿no? Porque como decía Andrea, bueno, si no hay una ley no podemos hacer mucho, pero si la ley nos está amparando y es una ley que favorece la autonomía y todos los demás principios, eso la verdad que nos facilita muchísimo todos estos cambios. Así que, bueno, yo creo que acá estamos